pasar por acá a un hombre del reino, mi hermano Pastor Franklin Hermosén, desde la ciudad olímpica de La Vega, que los veganos somos buenos todos. Una vez más, muchas gracias, señor Inocencio, para poder compartir la palabra de Dios. Estamos contentos, estamos felices de poder estar acá y poder llegar a aquellos lugares. La Biblia dice que andará llorando y gimiendo aquel que lleva la preciosa semilla, la preciosa semilla. ¿Por qué? Porque hay veces que realmente aquel que porta la semilla, que es la palabra de Dios, la semilla incorruptible de fe, la única semilla que produce el efecto en la tierra es la palabra de Dios. La tierra es el ser humano. Hoy estaremos compartiendo en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¡Wow! Allí aparece Jesús en un momento de crisis, en un momento de decepción, en un momento de ruina, apareció Jesús. La Biblia dice que en cierta ocasión el gentío se aglomeró a la orilla del mar de Galilea. Y había dos pescadores, uno llamado Pedro, el cual se convierte en uno de los discípulos de Jesús más adelante, porque Dios es quien hace el llamado. Pedro era un empresario que en su peor crisis, la Biblia dice que la gente se aglomeró, porque había muchas personas que habían llegado allí con el propósito de conocer a aquel que le daba la vista a los ciegos, aquel que resucitaba a los muertos, que limpiaba a los leprosos, aquel que predicaba la palabra de Dios sin temor, sin titubear, aquel que se atrevió a entrar al templo, limpiar el templo, volcar la mesa y dijo estas palabras: mi casa será casa de oración y no cueva de ladrones como ustedes la han convertido. Y dice la Biblia que ese Jesús que hablaba sin filtro, porque la gente piensa como que el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser como una moneda de oro que a todo el mundo le va a caer bien. No es un lingote de oro. Jesús dijo que yo no he venido a traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por eso, pero la Biblia dice que la gente quería conocer ese Jesús. Probablemente usted por mucho tiempo ha escuchado hablar de Jesús. Jesús, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está, derramando bendición y vida eterna. Porque una cosa es conocer a alguien de oída y otra cosa es tener ese encuentro personal con Jesús. Hoy nos dirigimos a usted, amigo televidente, a usted que está al alcance de esta palabra. El Señor quiere manifestarse para convertir su ruina en algo productivo. Y yendo a las Escrituras, nosotros podemos comprender cómo aparece el Señor allí en la peor crisis. La Biblia dice que Jesús le dice a uno de esos pescadores que tenía una barca llamado Pedro, le rogó para que le emprestase su barca. Y Pedro le emprestó la barca a Jesús. Y desde allí Jesús exponía la palabra de Dios a toda esa gran multitud que se reunieron allí. Muchas personas iban con la intención de poder ser sanos de todo tipo de enfermedades, porque eso hace el Evangelio. Pero también habían personas que realmente tenían problemas familiares. La Biblia dice que había un hombre que tenía un hijo, que su hijo estaba endemoniado hasta las orejas. Este muchacho era tomado por un espíritu inmundo y lo golpeaba y lo azotaba de tal manera que él fue a rogarle a Jesús que sanara a su hijo. Era como un espíritu de lunático
Era un espíritu como de epilepsia, pero allí apareció Jesús y reprendió a aquel demonio y el joven quedó libre de ese azote. ¿Por qué? Porque hay patrones mal aprendidos que en realidad es una enfermedad espiritual. Y tú necesitas hacer como aquel padre que se llenó de fe, que entendió que la ciencia no podía solucionar el problema de su hijo, la cual también producía a él cierta intranquilidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que realmente atormentan a los padres es cuando ven un hijo allí sufriendo y padeciendo y agonizando. Así se encontraba este hombre y se humilló este hombre, porque dice la Biblia que se postró delante del Señor y le rogó que fuera y sanara a su hijo. Así de igual manera se reunieron muchas personas allí aquel día, pero en medio de todo eso aparece un empresario allí que había fracasado toda una noche tratando de pescar. Y en medio de esa frustración aparece Jesús y le dice: préstame tu barca. Préstame tu barca, aleluya, para llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. Hay cosas que realmente Dios permite en nuestras vidas porque es la excusa para nosotros poder ver la misma gloria de Dios manifestada en la tierra de los vivientes. No sé qué tipo de frustración tú estás viviendo actualmente. Probablemente, así como Pedro había tratado de pescar toda una noche y no había pescado ni un pececito. Y dice la Biblia que Pedro estaba lavando las redes a la orilla. Y la barca ya Pedro estaba resignado ya. Es decir, ya él estaba resignado. ¿Por qué? Porque la carta de embargo le había llegado. Ya la empresa, la propiedad, su hacienda, aleluya, ya había pasado a otra mano. Pero allí apareció Jesús. Porque la última palabra la tiene Dios. Tú que quizás estás a punto de suicidarte o quitarte la vida o abandonar tu familia, el Señor te dice: no lo hagas, solamente cree y verá la gloria de Dios, así como la vio Pedro. Pedro en su peor crisis, la Biblia dice que Pedro estaba ya cansado, había intentado toda la noche, pero no había logrado su objetivo, porque hay cosas que realmente jamás usted y yo la lograremos por nuestra propia fuerza. Y cuando el hombre termina, cuando se le agotan los recursos al hombre, entonces Dios empieza. Quizás tú que te encuentras allí desahuciado por los médicos, a lo mejor te han dicho que no te levantarás de esa caída. Eso lo ha dicho el hombre y lo ha puesto Satanás en la boca de personas que se prestan para eso. Pero Dios te dice en esta hora: solamente cree y verá mi gloria. Aleluya. Y dice la Biblia que Pedro, después de haberle prestado la barca al Señor, Jesús le predicó a la multitud. Y muchos de ellos fueron sanados a través del poder de la palabra de Dios. Muchos de ellos, su mente fue aclarecida por la palabra de Dios. De tal manera que toda confusión se fue allí. Y el Señor le habló el mensaje de fe, de amor y esperanza a aquella multitud que se encontraba desprotegida, porque en ese entonces el Estado estaba explotando toda la población de la nación de Israel. Es decir, que Dios también de tiempo en tiempo defiende a las naciones de la tierra. La Biblia dice que cuando Jesús despide a la multitud, entonces Él le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y la respuesta de Pedro es, obviamente, como todo ser humano, le dice: Señor, he tratado de pescar toda la noche y no hemos logrado nada. Y cuando usted llegó, ya nosotros estábamos lavando las redes para luego despachar a los empleados hacia su casa. Eso implicaba gasto. Eso implicaba que si él no había pescado nada, entonces él tenía que pagarle el salario de aquellas personas que realmente tenían familia, porque todos aquellos que trabajan
en una empresa, están esperando su salario. Entonces, y no fue que ellos no lo intentaron, ellos lo intentaron. Y qué bueno que el empresario estaba ahí. Sí, porque hay gente que quiere levantar empresa y ausentarse de tal manera que es grande la frustración, porque hay empleados que si no está el mayordomo, eso se cae. Pero la Biblia dice que en ellos, todos ellos trataron de pescar y no habían logrado nada. Pero allí apareció Jesús. Y Pedro, en medio de su cansancio, en medio de toda esa opresión, ¿sí? Porque tenía que saldarle la deuda de aquellas personas que realmente habían estado con él toda una noche trabajando. La Biblia dice que fue un fracaso, supuestamente hubo un fracaso allí, por allí apareció Jesús. En medio de tu fracaso, el Señor quiere glorificarse, pero Él necesita que tú seas obediente, así como Pedro, y que tú también seas generoso. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar del cansancio que tenía, le empretó la barca a Jesús. Y el Señor le dice, despégala de la orilla. Y Pedro movió la barca. Ya esa barca no era la barca de Pedro, era la barca de Jesús. Aleluya. Es necesario que tú le entregues tu barca al Señor. Esa barca vieja, esa barca donde realmente tú no has visto lo que realmente tú has estado expectando. Ponle la mano del Señor y verás cómo la bendición de Dios llega. Porque esa barca estaba vacía. Así se encuentra todo ser humano que no le permite que Jesús entre a su barca. Pero si Jesús se convierte en tu capitán, esa barca puede ser tu vida, tu familia. Esa barca puede ser tu corazón. ¿Por qué? Porque esa barca estaba vacía allí. Y cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pedro, de igual modo, le empretó la barca. Y la Biblia dice que Jesús lo llena todo y en todo. Es decir, que lo que estaba vacío, cuando el hombre le dio la oportunidad para que Jesús abordara la barca experimentó la plenitud de Dios. ¿Por qué la plenitud de Dios? Él lo llena todo y en todo. Por eso el ser humano se encuentra así, vacío. Todo aquel que no tiene a Cristo se siente vacío, que no lo llena ni el confort, ni el buen perfume, ni la buena ropa, ni el lujo, ni los lujos, ni los viajes. No, porque hay seres humanos que realmente se sienten depresivos y tienen muchísimas cosas. Hay personas que realmente para poder dormir tienen que medicarse. Pero he conocido a personas que realmente no tienen ni el pan, no tienen techo, no tienen comida. He conocido personas, a un enfermo allí, usted lo ve gozoso, usted lo ve alegre. ¿Sabe por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento ha hecho morada en ellos. Es decir, que Pedro se encontraba atormentado, pero para eso apareció Jesús. En medio de todo ese tormento, en medio de tu desesperación, es tiempo de que tú le des un espacio a Dios para que entre a tu casa, a tu vida, aleluya, a tu empresa, a tu salud. La Biblia dice que entonces Jesús le dice, Pedro, yo no te he preguntado que si ustedes han pasado toda la noche, porque el problema no es con ustedes, el problema es contigo. Aleluya. El propósito es contigo, Pedro. Todas estas frustraciones, todo este intento fallido, yo lo he permitido con un propósito, Pedro. Porque si usted no hubiese pasado toda la noche tratando de buscar lo humano, entonces no me hubiese esperado aquí. Porque hay gente que realmente Dios tiene que utilizar muchos métodos para que ellos entiendan que es Dios quien lo está llamando. Dios te está llamando a ti. Quizás tú que te encuentras allí con esa enfermedad, con ese cáncer, el Señor te dice, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en tu vida, en tu familia. Para que si tú no has creído por las palabras
por mi palabra, entonces creerá por las señales. Porque algún método Dios tiene que utilizar para atraernos a nosotros. Porque el que no quiere servirle a Dios por amor, tarde que temprano, si está en la agenda de Dios, tendrá que servirle por dolor. Pero Pedro, en medio de esa frustración, él le dio la oportunidad para que Cristo entrara a su barca. Y la barca de Pedro se convirtió, aleluya, ¿saben en qué se convirtió la barca de Pedro? Se convirtió en la plataforma del cielo, aleluya. Se convirtió en aquella plataforma que llevó fe, esperanza y amor. ¿Y cómo es que en un lugar donde realmente el ser humano lo ve como algo frustrante en su vida? ¿Por qué? Porque realmente la barca estaba vacía. Allí se encontraban los fracasados. Y dice la Biblia que Jesús le dice, Pedro, y Pedro dice, Señor, hemos pasado todas las noches tratando de pescar, mas en tu nombre, echaré la red. Y Jesús le dijo, échala a la derecha. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Deje de estar buscando atajos, deje de estar haciendo negocios ilícitos, deje de estar ligando lo santo con lo profano. Busque la bendición de Dios. Haga la cosa a la derecha. Una de las cosas que realmente está produciendo a nivel global un escándalo es que nosotros nos hemos prestado para muchas cosas que realmente han traído de crédito. Pero en medio de todo eso, el Señor te dice, es tiempo de que haga las cosas correctamente y que tú lances tu red a la derecha, no a la izquierda, sino a la derecha. En aquel tiempo el Señor le dará su pago a todo aquel, porque Dios pagará conforme a sus obras, dice la Biblia. Entonces, Él apartará lo bendito de mi Padre a la derecha y a la izquierda apartará la cabrita. Aquellos que realmente están produciendo confusión en medio del pueblo. Porque Dios no es un Dios de confusión. Cuánta falsa profecía hoy en día que jamás se cumplirán. ¿Por qué? Porque la gente dice, porque Dios me dijo, y es mentira, Dios no le ha dicho nada, porque el cielo y la tierra pasará, menos su palabra. Todo lo que ha salido de la boca de Dios traerá su cumplimiento. Por lo tanto, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque Dios no tomará a nadie por inocente. Y en medio de todo eso, Jesús le dice, boga mar adentro y lanza la red a la derecha, no a la izquierda, sino a la derecha. Y Pedro le dijo, Señor, yo he intentado toda la noche, hemos intentado, mas en tu nombre lanzaremos tu red, lanzaremos la red. Y dice la Biblia que la red se rompía de tantos peces, se rompía la red. Y la barca donde ellos estaban se llenó, repleta, y se estaba hundiendo. Aleluya, oh gloria a Dios. Se estaba hundiendo de la bendición que hubo. Pero Pedro, y dice que ellos tuvieron que llamar otro compañero que estaban allí también, presenciando ese momento. Y llamaron otra barca y la barca también se hundió. De tantos peces se hundía, aleluya. La iglesia no tiene que andar mendigando pan. Joven, fui envejecido ya, y yo no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Cuáles son los justos? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando Pedro ve eso, los demás, aquellas personas estaban maravillados de aquella gran pesca que hubo. Pero Pedro, al ver esa manifestación, esa gloria de Dios, Pedro lo que hace es que no pone la mirada de él en las cosas terrenales, porque el pescado, aunque se pueda preservar tarde que temprano, eso colapsa, eso se pudre. Pero Pedro entonces, inclinándose a Jesús, aleluya, le dice, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, aleluya.
¿Cómo es que este hombre, Pedro, era pescador? Él lo sabía. Pero cuando él tiene ese encuentro con Jesús, que ve la gloria de Dios manifestada, él reconoce que él no solamente es pescador, sino que también es pecador. Él era pescador porque vivía de la pesca, pero también él reconoció que era pecador. Y la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú quieres que Dios te levante así como levantó a Pedro, tú necesitas humillarte delante de Dios. Necesitas humillarte y reconocer su señorío en tu vida. Para que llegue la bendición de Dios a tu vida, para que llegue la bendición a tu casa, para que llegue la bendición a tu familia, a tu ciudad, a tu nación, necesitamos nosotros como nación humillarnos delante de la presencia de Jesús. Dale esta barca al Dios Todopoderoso. Es imposible gobernar bien una nación si Dios no es quien tiene el control. Escúchelo bien. Y esta nación, la República Dominicana, es tierra de Dios. Esta fue fundada. Fue fundada en los fundamentos bíblicos. Santo. Y la Biblia dice que es como aquella casa que fue edificada sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento. Y aquella casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca, sobre la palabra, sobre el fundamento. Nosotros hemos sido fundamentados. En el escudo de nuestra bandera está escrito: Dios, patria y libertad. Lo que va a traer la total liberación a nivel nacional, nosotros como ciudadanos dominicanos, no es el hombre. Esto no lo arregla el hombre. Esto solamente lo arregla la mano de Dios. Y para eso nosotros necesitamos humillarnos, República Dominicana. Usted, amigo que me escucha, usted necesita humillarse delante de Dios. Y necesita reconocer que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Y lo peor que a una nación le puede suceder es sacar a Dios. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estará atento mis oídos y mis ojos estarán abiertos a la oración que se haga en este lugar. Es tiempo de humillarse. Ya pronto estaremos allá en la ciudad de La Vega. La ciudad de La Vega tiene que humillarse, al igual que la ciudad de Santiago. Tiene que reconocer que Dios sigue siendo Dios y que su trono es inconmovible y que Él es quien quita y pone los reyes de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, necesitamos honrar a Dios. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar nuestros pecados. Y aunque nuestros pecados sean rojos como el encarnecí, Dios lo convertirá en blanca lana. Nosotros como nación le hemos fallado a Dios. En el tiempo de la pandemia esta que hubo, porque esto fue un plan bien organizado, los puntos de droga quedaron abiertos, las discotecas quedaron abiertos, el teteo quedó abierto, y la iglesia intentaron cerrarla, intentaron silenciarla, y la única esperanza que nosotros tenemos en todo el planeta Tierra, si Dios no ha destruido esta tierra, es porque todavía viven sus hijos acá en la tierra. Y usted dirá: yo soy un hijo de Dios. Compórtate. La Biblia dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es formar parte de la familia de Dios. Amén. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Pedro lo reconoce. Pedro lo reconoce y dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús le dice: de cierto te digo, esto te digo con verdad, que desde ahora en adelante yo te haré pecador de hombre. Ya no pecará más peces, sino te haré pecador de hombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué?
el Señor de igual manera quiere utilizarte a ti como esa barca vieja de Pedro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. La población se está muriendo, la gente está hambrienta, la gente está sedienta, la gente no encuentra nada que hacer. Pero en medio de todo eso apareció Jesús en la vida de Pedro. Tú eres el Pedro de este tiempo. Y entonces la Biblia dice que el primer mensaje de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Allí se cumple lo que el Señor le dijo a Pedro, que lo haría pecador de hombre, que así como esa pesca milagrosa, literalmente la pesca milagrosa representa lo natural, porque eso representa dinero, representa oro, representa plata, llámeselo como usted quiera llamarlo, representa prosperidad humana. Mas sin embargo Pedro no estaba aferrado a esa prosperidad humana. ¿Sabe por qué? Porque todo eso perecerá. No ponga tu confianza en las cosas que son perecederas. Pedro obvió aquellas cosas. Pedro solamente vio la gloria de Dios manifestada allí a través de esa gran pesca, pero Pedro no se aferró a eso. Pedro reconoció quién estaba allí. ¿Quién era el que estaba allí? Aquel que hizo los mares, aquel que creó los peces, se hizo presente. Aleluya. Entonces el Señor le dice, tengo un propósito, Pedro. Yo a ti te levantaré, no para que seas un empresario común, te haré un empresario del reino. Y la Biblia dice que Pedro se convirtió, aleluya, en aquel pecador de almas. Se convirtieron 3,000. Pedro juntamente con Juan fueron al templo a orar. Y allí en aquel lugar ponían un cojo, un paralítico, para que a todos los que entraban en el templo, él le pedía limosna. Un gran error allí. La iglesia no está llamada para mendigar pan. Los hijos de Dios, joven fui, envejecido ya, y yo no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Prosperidad no es esta locura que hoy en día nosotros tenemos, como estos predicadores allí que se vuelven locos con la plata, con el confort, con las luces, con el show. Todo eso es aparataje. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan fueron al templo, a la hora de la oración, aquel hombre que estaba allí, a la puerta del templo, llamado La Hermosa, extendió sus manos, esperando recibir de ellos algo. Es decir, él estaba esperando recibir algo humano, algo terrenal. Mas sin embargo, Pedro, juntamente con Juan, le dijeron, míranos. Y él se quedó atento. ¿Por qué? Porque así hay personas que están buscando la mano de Dios obrando allí. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos mirar su rostro, porque ninguno de los que miraron el rostro de Dios quedaron así opacos, sino que fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Amén. Y dice la Biblia que Pedro le dice, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que lo tomó por la mano derecha. Por la mano derecha nuevamente. Porque Pedro entendió cuando Jesús le dijo con anterioridad, echa tu red a la derecha, no a la izquierda. Por eso él le dice a aquel hombre, extiende tu mano derecha. Y dice la Biblia que le ayudó a levantar. La iglesia tiene que ayudar a levantar a aquel que se encuentra caído. Y para eso nosotros estamos aquí. Creemos en la oración. Y el evangelista, el distinguido Inocencio, estaremos orando por usted, por su familia, por su salud. Creemos que el Señor en este momento te va a sanar de cáncer, de ese tumor, que el Señor va a enderezar esa columna desviada. El Señor va a sacar toda lupus en el nombre de Jesús. Mira los resultados, Padre eterno, pero tu trono es inconmovible, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya, oh gloria a Dios. Y declaramos, Señor, sí, como Señor, dice en tu palabra, Jehová te oiga Siria, Jehová te oiga Turquía, en el día del conflicto, y el Dios tuyo, el Dios de toda la tierra, aleluya, envía ayuda desde su santuario y de Sión.
te dé sostenimiento en el día malo. Aleluya, Señor, que tu misericordia allí, Señor, cubra a Siria, a Turquía, Señor. Y mira a aquellos, Señor, globalistas que pretenden destruir, Señor, la estabilidad de las naciones, Señor. Aleluya, aquellos que viven creando las guerras, Señor, en todas las naciones, dale su pago, Señor. Desarráigalo, Señor. Aleluya, de la tierra de los vivientes, Señor, y que tu iglesia, Señor, que somos nosotros, hay una promesa tuya, Señor, que tú levantarías ese árbol, Señor, en Apocalipsis, que sanaría sus hojas las naciones de la tierra, Señor. Trae un despertar en la mente y el corazón del ser humano, Señor. Aleluya. Señor, expulsa a los demonios, Señor, que quieren destruir tu creación, Señor, que quieren destruir nuestras vidas, Padre eterno. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que detenga, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que detenga, Señor. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de buscar a Dios mientras aún pueda ser hallado. Amén. Este es el tiempo. La Biblia dice: bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, el Dios de toda la tierra, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. No te estamos hablando de un Dios con minúscula, no te estamos hablando de un diosito, no, te estamos hablando del Dios todopoderoso. La Biblia dice que los príncipes de la tierra se reunieron, se confabularon con el propósito de sacar la existencia del Dios de toda la tierra. Y Dios permitió que ellos se reunieran todos, que elaboraran ese plan, pero Dios lo miró desde su trono y se rió de ellos y lo confundió a todos. Así de igual manera, Señor, confunde en este momento, Señor, a todo plan satánico, Señor, a todo plan, Señor, que ha sido elaborado, Señor, para traer caos, para traer deterioro, Señor, dentro de la sociedad, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, tiempo donde dice tu palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos la autoridad, Padre eterno, expulsa, Señor, todo lo que tú tengas que echar fuera en el nombre de Jesús, Señor, y establece, Señor, la armonía, la paz y la comprensión en todas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús.